Buenas tardes, buenos días. Vamos a hacer la clase de movilidad número 6 ya. Y ahora iniciamos unas nuevas secuencias, unos nuevos ejercicios y algunos que ya hemos hecho, ¿no? Y hoy empezamos sentados, sentada. Te buscas una silla, si puede ser con respaldo mejor, y la colchoneta, eso es lo que vamos a utilizar hoy, ¿vale? Desde aquí nos sentamos en el borde de la silla, con la espalda recta, y empezamos a darle movilidad, una flexión lateral en la zona cervical del cuello. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora flexión y extensión, arriba y abajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, y ahora rotación, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora círculos muy despacito. 1, 5 a cada lado, 2, 3, 4 y 5. Cambia el sentido. 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, ahora dejas caer los brazos y los hombros hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Brazo izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Casi adelante ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Me siento de perfil para mostrar. Ahora colocamos las manos en la nuca, en la misma posición donde estás. Inspiras, abres caja torácica y flexionas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, desde aquí. Ahora solamente elevas una pierna, te colocas en esta posición y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora abres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Extiendes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elevas pierna derecha, círculos. 2 en el pie, en el tobillo. 3, 4, 5. Cambia el sentido. 1, 2, 3, 4 y 5. El otro pie. 1, 2, 3, 4, 5. Cambia. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí donde estás, separas las piernas, colocas las manos en las rodillas, espalda recta y fijaros, vas a hacer como llevar el hombro izquierdo a la rodilla, perdón, el hombro derecho a la rodilla izquierda, aquí. Y giras. 1 y vas estirando. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, desde aquí ahora extiende las piernas, desde arriba haces, inspiras y curva la espalda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, ahora separas los brazos y haces, juntas un poquito más las piernas a lo que necesites. Haces por llevar la mano izquierda al pie derecho. 1, extiende. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, ya apoyas, te levantas. Ahora sujetas el respaldo de la silla, te colocas en esta posición y ahora vamos a hacer flexiono, apoyo, subo, primero con una sola pierna. Y lo vamos a intentar no hacer desde una posición de pie, sino que nos apoyamos en el respaldo de la silla para elevar los talones y caer en una plancha, ¿vale? Donde notas tensión en la zona media, siempre con tus caderas por detrás de tus hombros y tus tobillos, nunca por delante como estoy yo ahora. Desde esta posición vamos a hacer ese gesto, vamos a hacer 1, apoyo y adelante, ¿vale? Con la misma pierna así. Va, prepararse. Ok, vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, desde aquí vamos así a separar los pies. El pie izquierdo lo abres, lo llevas hacia afuera con la rodilla alineada hacia los dedos gordos y desde aquí vas a bajar. Vas a bajar y vas a notar que estiras la zona del aductor. 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, cambiamos ahora. Volvemos a esa posición de plancha y con la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, igual, con la pierna derecha, rodilla hacia afuera, punta del pie hacia afuera. Esta con la punta de forma cómoda, colocas el pie que sea cómodo, bajas. 1, 2, mantén los segmentos corporales, ¿no? Hombros, caderas alineadas. 3, 4 y 5. Ok, nos colocamos de nuevo en esta posición y ahora desde aquí vamos a parar la vuelta de la silla y nos vamos a colocar en esta posición, como decía, apoyados en el asiento de la silla y buscas una posición neutra o una posición recta de la espalda, la rodilla un poquito flexionada. Este lo hicimos la última vez, vamos a hacerlo ahora desde aquí, que es retraer las escápulas sin flexionar los codos. Fijaros, yo retraigo las escápulas y vuelvo, y mis codos no se flexionan más de lo que están, ¿vale? Venga, vamos allá. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, ahora juntas un poquito más las piernas en la misma posición y vas a subir, a elevar primero la rodilla y extenderla atrás, ¿vale? Y vamos a hacerlo alterno, vamos. 1, 2, la otra pierna, 3, 4, mantén tu espalda recta, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, ahora en esta misma posición sujetas con una de tus manos la nuca, la espalda sigue estando neutra, recta y rotas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambias, igual, al otro lado, con la otra mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Volvemos a apoyar, la espalda sigue estando en la misma posición y esta vez, fijaros, lo vamos a hacer alterno de nuevo. Extiendo una pierna atrás y roto la cadera. Roto la cadera y vuelvo con la rodilla por dentro, ¿vale? Venga, empezamos. Extiendo primero atrás, abro, 1, cambias, 2, 3, mantén tu espalda, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, desde esta posición ahora vamos a movernos con la punta de los pies hasta caer en la plancha y volver a la misma posición, intentando que la espalda esté siempre en la misma postura, ¿no? Que siempre esté neutra o recta, ¿vale? Venga, vamos allá. Camino, punta de los pies. 1. Mis caderas no caen, no basculan. 2. 3. 4. Mis manos siguen estando siempre alineadas con los hombros. 5. 6. 7, 8, trabajar el core aquí también, 9 y 10. Ok, subes muy despacito, extiendes, vuelves a buscar el respaldo de la silla. Ahora fijaros, desde aquí nos vamos a colocar de nuevo en esa plancha, elevando los talones, y esta vez vamos a sujetar con una mano y vamos a rotar. Y aquí lo que quiero es que mantengas la plancha, que rote solamente la columna con el codo, pero que no rote la cadera, ¿vale? Que seas capaz de concentrarte, contraer el glúteo a la media, core, para que no rote la cadera, ¿de acuerdo? Vamos allá, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, ahora vuelves y tan sencillo como mover la rodilla de la pierna derecha de esta forma, ¿no? Haciendo círculos, partiendo desde adentro hacia afuera y volver, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 y 10. Ok, volvemos a la plancha y ahora con el otro brazo, la otra mano, controlando que la cadera no rote, no vacile. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Y ahora la otra pierna. Camina hacia adelante y de dentro hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok. Ahora me voy a sentar de nuevo en el borde de la silla y fijaros, colocamos las manos atrás y ahora lo que vamos a hacer es extender la caja torácica atrás y volver, sin curvar, simplemente extender, ¿vale? Venga, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a curvar sin extender. Fijaros, curvo, 1 y vuelvo a la posición neutra. 2, sin extender. 3, neutro. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Y ahora vamos a flexionar. Flexionar en esa misma posición. Yo solamente me pongo de frente para que lo veáis mejor. Misma posición, espalda está neutra y desde aquí flexiona. 1, y que no se mueva la cadera, el sacro bien pegado a la silla. Va, al otro lado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En esta posición ahora es rotar. 1, el estar sentado o sentada te obliga a tener las caderas estables, ¿no? Alineadas. 2, que no se muevan tus rodillas, eso es un indicativo a que las caderas están alineadas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, desde aquí ahora vamos a buscar la colchoneta por donde te sueles apoyar. Paramos la silla y vamos a adelantar por este lado. Vamos a adelantar una de las piernas. Fijaros, vamos a colocar los brazos atrás entrelazados y ahora vamos a darle movilidad a la cadera como lo estoy haciendo yo y al mismo tiempo que bajamos las caderas, extiendes atrás y vuelves. ¿Vale? Vamos allá, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Ok, en esa misma posición donde estás, sigues apoyando la misma rodilla. Esta pierna la abres y la extiendes como estoy yo y vas a flexionar atrás. 1, 2, 3, 4. Esta pierna te obliga a tener las caderas estables. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, ahora desde aquí colocamos las manos en la nuca, te quedas con el mismo brazo de la pierna que está extendida y vas a flexionar el tronco. 1, vuelves y estiras ahora aquí. Va. 2, 3, 4 y 5. Ok, vale. Vuelves y cambiamos de pierna. Primero extiendes. Desde aquí, manos atrás y bajamos las caderas al mismo tiempo que extiendes el tronco, ¿no? Extiendes la caja torácica. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, ahora en esa posición la misma rodilla sigue apoyada en el suelo, lo que hace es girar las caderas hacia el frente y extiendes, sigues teniendo la pierna que estaba delante, la extiendes, ¿vale? Desde aquí alineas hombros, caderas y flexionas pelvis. Intenta que tu rodilla esté alineada más o menos a la cadera. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, ahora desde aquí, misma posición, el brazo que está, el mismo brazo, el mismo lado de la pierna que está extendida en la nuca y aquí abro, flexiono y estiro. 1 y estiras. ¿Va? 2 y estiras. 3, 4 y 5. Vale, apoya las manos en cuadrupedia. Vale, adelantas las manos y extiende la columna. 1, y ahora apoyas los codos, te tumbas, extiende de nuevo la columna. 2, apoyas los dedos y de nuevo extiendes atrás. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora te vas atrás y juntas las rodillas, curvas la espalda, con las manos que se toquen los pulgares de esta forma y con los dedos extendidos, tal cual tengo yo las manos, así las apoyas.
Desde aquí curvas la espalda metiendo la cabeza entre el ombligo y te levantas extendiendo de nuevo. Inspiras, expira y curvas. Luego. Son 2. Son 5 en total. 3. 4. Y 5. Apoya las manos por debajo de los hombros, rodillas separadas por debajo de las caderas y uno de tus brazos lo rotas, haces que cruce y rotando la columna. Fijaros la diferencia entre rotar y flexionar. Aquí roto, ¿sí? Y aquí flexiono. ¿Vale? Pues debes evitar flexionar, vas a buscar solo rotar y extender a un lado. ¿Vale? Este es el movimiento. Prepararse. 3, 2, 1, va, roto, 1, extiendo. 2, 3, 4 y 5. Cambias. Va. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Hacemos ahora la progresión a la que llegamos en la última clase. Uno de tus brazos atrás en la nuca, extiende la pierna contraria al brazo que está atrás y baja las caderas. 1, un poquito más adelante, aquí. 1, vuelves. Cambia de lado ahora, alterna. Extiendes, rotas y flexionas. 2, cambias, rotas y flexionas. 3, atrás, rotas y flexionas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, desde esta posición el gato que siempre hacemos, normal, expiro, extiendo, expiro, curvo, 3 veces más. Una más. Vale, me levanto ahora muy despacito con las rodillas. Lo puedes hacer de dos formas. Puedes llevar las manos atrás y extender, adelantando un poco las caderas y volver. O como lo voy a hacer yo, sujetando los talones, apoyando los dedos de los pies, inspiro, abro y vuelvo. ¿Vale? Va, tú eliges. Recuerda, si es difícil hacer hasta allá atrás, pues lo haces aquí, ¿no? Inspiras, abres y vuelves. Elige cualquiera de los dos. Venga. 1, 2, 3, 2 más, 4, y 5. Apoyo las manos
dedos de los pies con las rodillas un poquito flexionadas. Vale, respiro y subo despacio los brazos, extiendo atrás, elevo talones y de nuevo curvo. 4 veces más. Arriba, abres, flexionas, curva la espalda, cabeza hacia atrás. Con 2. Llegamos a 5. 3. 4. Y 5. Te quedas en esa posición. Hacemos una respiración para terminar. Y botamos. Movilidad 6. Hecho. Ejercicios que ya hemos aprendido en los anteriores. Ejercicios nuevos. Siempre utilizando la silla que nos va a ayudar a darle estabilidad al cuerpo para hacer progresiones que luego hacemos en la colchoneta. Y así vamos con las clases de movilidad, que te quedas, yo me quedo como nuevo, ¿no? Bueno, beso y abrazo. Cualquier duda ya sabéis que me escribís. Adiós.